Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Som podcast. Por ejemplo, en el DDT. El DDT se estuvo utilizando, no me sé exactamente el tiempo, supongamos que fueron 40, 50 años. Se tardaron otros 30 o 40 años en producir la información científica y los datos científicos que permitieran demostrar que mientras se expusieron la gente, enfermaron muchísimo tiempo después. Entonces son 40 de exposición más otros 40 o 50 para demostrar que el efecto fue debido a esa exposición y otros tantos para legislar. Es decir, no tiene sentido vivir en ese mundo o en ese tipo de organización. Los que deberían de demostrar el efecto o que no hay efecto son los que ponen un producto en el mercado. Just in time, dancing to the rhythm rhyme makes my day. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Happiness your hair spread the way. Happiness your hair. Hola, què tal? Fa uns mesos parlàvem amb el doctor Miquel Porta, expert en tòxics persistents, de la relació entre aquestes substàncies i determinades malalties. Avui seguim aprofundint en aquesta qüestió i ho fem parlant amb la Marieta Fernández, que és catedràtica de la Universitat de Granada. Avui ens parlarà de la influència que tenen els contaminants ambientals en algunes malalties, sobretot malalties que afecten dones, com per exemple el càncer de mama, l'endometriosi o els ovaris poliquístics. Què són els contaminants ambientals, on els trobem i, si és possible, com els podem evitar? I am aware and feeling alright. A Catalunya Ràdio estem sants i estalvis amb Adam Martín. Com us deia, la doctora Marieta Fernández és catedràtica de la Universitat de Granada, també és investigadora de la Red Ciberepidemiologia y Salud Pública, CIBERES, y investigadora del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Doctora, muchas gracias. Para empezar, en el caso del cáncer, sabemos que es una enfermedad multifactorial y que no la podemos atribuir a una sola causa. Después de 20 años investigando, ¿qué han aprendido? Que muchos de los factores de riesgo que contribuyen a aumentar la probabilidad de enfermar son factores prevenibles, evitables, y que cuando nos centramos en exposición a compuestos químicos, no se trata de la exposición a un compuesto en concreto o a una sustancia química en concreto, sino que el problema está en la exposición combinada a muchísimos contaminantes a los que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida. O sea que ese sería el mega resumen de los 20 años, ¿eh? Luego ya entramos más en detalle ahora porque evidentemente lo vamos a dejar aquí, pero es decir que no es un solo contaminante, sino que es la exposición a diversos. ¿Dónde se encuentran estos contaminantes, estas sustancias? Pues el problema es que están en todos sitios. Vale. Fundamentalmente en lo que ingerimos, pero lamentablemente también hay otras vías de exposición, como pueden ser lo que nos ponemos en la piel, como parte de lo que lleva la ropa con la que nos vestimos, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos. Es decir, la exposición es múltiple y a través de diferentes rutas. He estado escuchando algunas de tus conferencias y explicabas la dificultad que hay para realizar estudios que sean absolutamente definitivos, porque el método científico tiene sus limitaciones cuando se trata de efectos tan a largo plazo como pasa con estas sustancias, ¿no? ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay que matizarlo? Lo has explicado perfectamente, pero una cosita más. Cuando se hacen estudios en población humana, es decir, cuando hacemos estudios experimentales en los que implicamos a un animal determinado, por ejemplo ratones, la evidencia es total y absoluta, porque tenemos la posibilidad de poner un animal o un grupo de animales, exponerlo a una serie de sustancias, a una serie de compuestos químicos y seguirlos no solamente a lo largo de su vida, sino en hacer estudios transgeneracionales. Y en esos tipos de estudios la evidencia es totalmente absoluta. El problema está cuando intentamos reproducir eso en población humana. Para empezar, no es ético, ni tendríamos nunca la aprobación de un comité de investigación ni de un comité de ética, donde de manera
con consentimiento pudiéramos exponer a una población a determinados compuestos y a ver qué pasa. Eso no se puede hacer. Lo único que podemos hacer es seguir a lo largo de la vida a la población y ver si los que están más expuestos, porque no hay población no expuesta, no tenemos un grupo control. Claro. Y seguir a esa población y ver si los que están más expuestos han tenido más riesgo o hay más personas afectadas de esa enfermedad. Luego, eso nunca se puede probar, salvo, por ejemplo, la única prueba se haría mediante un ensayo clínico aleatorizado, que es el modelo o el diseño experimental que se hace para aplicar, por ejemplo, o para conocer el efecto de un fármaco, donde se tiene un grupo de población a los que se le da el fármaco y un grupo diferente, un grupo muy similar a los que no se le da el fármaco, y se ve si los que al final sanan es porque se le ha dado el fármaco, pero eso no se puede hacer cuando estamos haciendo estudios de exposición a contaminantes ambientales. Claro. Pero he de matizar que la información que tenemos tanto en población humana como en población experimental es lo suficientemente importante y lo suficientemente informativa como para ya poder prácticamente asegurar que un alto porcentaje de la probabilidad o del riesgo de enfermar, particularmente por cáncer de mama, es debida a la exposición a determinados contaminantes ambientales. ¿Eso explicaría por qué se tarda tanto en legislar? Porque hay muchas sustancias que se han ido prohibiendo a lo largo del tiempo. El DDT seguramente es la que conocen más la gente. Estamos hablando también del bisfenol A, pero parece que la legislación funciona un poco en función del daño que se produce en las personas, no de manera preventiva. Es decir, tenemos una sustancia que creemos que puede hacer daño, pero hasta que no lo podemos probar del todo no la prohibimos, ¿no? El sistema es perverso, completamente perverso. Porque, a ver, el cáncer de mama, como cualquier cáncer, es una enfermedad que tiene un largo periodo de latencia. ¿Qué significa eso? Desde que se produce la exposición hasta que aparecen los primeros síntomas o somos capaces de diagnosticarla, transcurre mucho tiempo. A veces transcurren hasta una generación, porque son las madres las que se exponen y las que enferman son las hijas de las madres. Buah. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el DDT. El DDT se estuvo utilizando, no me sé exactamente el tiempo, supongamos que fueron 40, 50 años. Uh-huh. Se tardaron otros 30 o 40 años en producir la información científica y los datos científicos que permitieran demostrar que mientras se expusieron la gente, enfermaron muchísimo tiempo después. Entonces son 40 de exposición más otros 40 o 50 para demostrar que el efecto fue debido a esa exposición y otros tantos para legislar. No. Es decir, no tiene sentido vivir en ese mundo o en ese tipo de organización. Los que deberían de demostrar el efecto o que no hay efecto son los que ponen un producto en el mercado. Claro. No los que después nos empeñamos en poner en evidencia algo que cuesta tantísimo trabajo, siguiendo las connotaciones que he comentado anteriormente. Muchas de estas sustancias son disruptores endocrinos. Uh-huh. Eso significa que funcionan como hormonas dentro del cuerpo. Pero, ¿qué más? ¿Qué hacen? A ver, si lo asociamos a cáncer de mama es muy fácil, porque el cáncer de mama fundamentalmente es un cáncer hormonal. Es decir, se produce por un exceso o una inadecuada exposición a hormonas. Pero las hormonas pueden ser hormonas endógenas o naturales, como queramos llamarlo, es decir, las que produce la mujer estrógenos, a partir de una determinada edad, ¿no? Uh-huh. Y a partir de, pues en el momento que una mujer tiene la menarquia, pues empieza a producir su estrógeno, entre otras cosas. Y eso es lo que favorece que al final desarrollemos la enfermedad, aunque también hay cáncer de mama en hombres, aunque en un porcentaje muy pequeñito. Entonces, los disruptores endocrinos o alteradores endocrinos realmente lo que hacen es, esa es la palabra, alterar, bloquear, no solamente los estrógenos endógenos, comportarse como hormonas, pero hormonas que hemos sintetizado en el laboratorio. Vale, o sea que se hacen pasar por hormonas, pasar por hormonas nuestras cuando no lo son, ¿no? Pero pueden imitarlas, pero pueden bloquearlas, o incluso en la señal que hace la hormona hasta llegar
a su sitio efector, también pueden interferir. Es decir, son realmente sustancias, la palabra que utilizan por ahí, promiscuas, porque no solamente actúan a través de un único mecanismo de acción, sino que tienen la habilidad de interferir muchos de ellos a lo largo del organismo. También he escuchado que cuando se hacen las biopsias de las mamas de mujeres que han padecido un cáncer de mama, se encuentran allí una cantidad brutal de sustancias nocivas, ¿no? ¿Qué sustancias hay allí? Pues a lo largo de estos años de trabajo, desde que yo empecé, porque mi tesis fue de cáncer de mama y sigo en ello, pues primero empezamos a buscar pesticidas organoclorados, pues DDT, Aldrin, Dieldrin, clordano, porque pensábamos que esos eran los malos, eran los culpables y eran los que se estaban utilizando de manera importante, sobre todo en agricultura. Después nos dijeron que como esos ya estaban prohibidos por Real Decreto, pues que eso no eran, ya la gente no está expuesta a esas cosas y que ya no eran importantes, aunque seguimos encontrándolos porque son difícilmente metabolizables y se acumulan en la parte grasa del organismo, y la mama tiene parte grasa y por supuesto están ahí. Uh-huh. Pero después dijeron, no, empezamos a leer en diferentes artículos y grupos de investigación que se interesaban por alquilfenoles, y luego nos pasamos a otros que son menos persistentes, como los parabenes, como las benzofenonas, como compuestos filtro ultravioleta. Ahora estamos con los pesticidas organofosforados, que son los que se están utilizando ahora. Y vayas a donde vayas, intentes poner la técnica a punto química, encuentras lo que tienes a tu alrededor. Es decir, si tú estás en un sitio rodeado de sustancias mayormente sintéticas, porque hemos perdido ya lo que son productos naturales, ya no tenemos las puertas de madera, ni tenemos todos los productos naturales se han ido perdiendo en favor de productos sintéticos, que yo no digo que no haya sido súper maravilloso para muchísimos aspectos del desarrollo, pero por otra parte, todo lo que hemos ido poniendo a nuestro alrededor se ha ido incorporando a nuestro organismo, al organismo de los seres vivos, y de pronto nuestro organismo se ha encontrado con sustancias a las que no se había enfrentado nunca en ningún momento de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y tiene que adaptarse a esa situación extraña. A veces lo consigue porque lo metaboliza rápidamente, pero a veces le cuesta más. Pero no la tendencia por muchos sectores de la investigación es que todo aquello que somos capaces de metabolizar rápidamente no es un problema, porque se elimina en unas pocas horas en la orina, y todo lo que se acumula es más problemático porque permanece en el organismo durante mucho tiempo. Nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años que los problemas que causa el que se queda mucho tiempo son unos, pero el que pasa por nuestro cuerpo también una hora también puede desarrollar una serie de eventos no adecuados que también pueden desencadenar a la larga en efectos adversos para la salud. Uh-huh. ¿Por qué hay personas que desarrollan, en este caso, cáncer de mama, pero otras enfermedades que están expuestas igualmente y otras, en cambio, no? ¿De qué depende? ¿Son hábitos distintos? ¿Sencillamente suerte, genética? ¿Qué es lo que pasa? La suerte nunca. Voy a intentar poner un ejemplo sencillo. Cuando vienen todos los otoños o todos los inviernos y nos empezamos a exponer al virus de la gripe, no todos nos resfriamos, ¿no? No, claro. Y la exposición es prácticamente universal, porque uh-huh. todos estamos de una manera u otra expuestos a ese agente biológico. Ahora vamos a hablar de los agentes químicos. Pues un poco igual. No todos somos igualmente susceptibles frente al evento. Y todavía no hemos sabido determinar, ni en el caso de un agente biológico ni en el caso de un agente químico, por qué unas personas teniendo los mismos factores de riesgo desarrollan la enfermedad y otros no teniendo los factores de riesgo no la desarrollan. Uh-huh. No sabemos por qué. Estamos convencidos, cada vez más convencidos, que probablemente lo que va a determinar la susceptibilidad o la probabilidad de desarrollar esa enfermedad pudiera estar relacionado por cuándo se produce la exposición. Es decir, si una madre se está exponiendo a una serie de compuestos químicos mientras que está embarazada,
va a hacer que su bebé sea mucho más susceptible durante su vida, sea vida infantil o sea vida adulta, a la exposición de un agente o a un factor de riesgo. Es decir, lo hace más vulnerable porque ya lo expuso en un momento concreto de su desarrollo. Uh-huh. Es una de las hipótesis y es una de las vías en las que estamos trabajando y donde se están produciendo más datos en ese sentido. Pero aún así todavía no tenemos la respuesta para esa pregunta. Vamos a volver a las sustancias y dónde se encuentran porque de momento casi todos son malas noticias para vosotros, no porque estáis avanzando mucho y tenéis mucha información, pero para la gente es como, vaya, estoy rodeado de peligros, ¿no? Yo empecé con la conversación, o empezamos la conversación y además de manera intencionada con un mensaje muy positivo. Claro. Y el mensaje que dije en primer lugar, hablando de, desde mi punto de vista, que es lo más importante que hemos podido contribuir a lo largo de estos años, he dicho, lo más importante es que creemos que un porcentaje alto del riesgo se puede prevenir. Correcto. Es lo que me he apuntado yo aquí. Prevenible, que es evitable. Y ahí va mi pregunta. Por eso decía, ahora vamos a tranquilizar a la gente y vamos a decir qué conductas o qué podemos hacer para reducir primero la exposición y luego el impacto de estas sustancias, ¿no? Pues quizás otra de las cosas también importantes de lo que hemos descubierto en el grupo a lo largo de estos años es que hemos sabido o hemos podido identificar dónde están los compuestos y hemos incorporado al discurso qué podemos hacer para evitarlos. Porque hemos sabido encontrarlo en determinadas cosas que nos rodean, porque hemos medido no solamente muestras biológicas de personas, hemos medido leche, hemos medido sangre, hemos medido orina, hemos medido grasa, pero también hemos ido a productos de consumo, desde ropa hasta plásticos, hasta crema, es decir, estamos intentando identificar no solamente que los tenemos, sino de dónde vienen. Uh-huh. Y ahora ya pues somos capaces, no por supuesto de dar una receta donde consigamos exposición cero, porque eso es muy complicado, pero sí dar pautas de qué podríamos hacer, desde estilos de vida hasta tipos de dieta que es preferible que consumamos y tipo de alimentos de esa dieta que consiguen reducir en un alto grado la exposición a determinados compuestos disruptores endocrinos de los que nosotros tenemos conocimiento y hemos trabajado. Vale. No a todos, pero sí a una gran mayoría de ellos. Vale. Vamos con las cosas del día a día, ¿no? Con por ejemplo, la cosmética o la ropa. ¿Qué podemos hacer? Pues, a ver, la cosmética es uno de las vías de exposición más desconocidas y que se han incorporado en los últimos años en nuestras investigaciones y en la de otros grupos. Porque lamentablemente empezamos a encontrar que las cremas, los geles, eran una de las vías de exposición a estos contaminantes. No fuimos los primeros porque justo cuando estábamos empezando a trabajar en este área ya empezamos a encontrar en el supermercado que muchas industrias se habían adelantado y habían empezado a vender estos productos con ese valor añadido, ¿no? Y empezaron, a salir en todos los sitios. Afortunadamente, a la misma vez que se van produciendo estos datos de investigación, las compañías se ponen las pilas y saben que el usuario cada vez está más interesado en utilizar cosméticos que no solamente sean sanos para el individuo, sino sanos para el medio ambiente, porque esto no es solo un problema del hombre, hay muchos problemas en los seres vivos. Entonces hay cada vez más compañías, productos que son libres de muchas de estas sustancias que nosotros sabemos que se comportan como disruptores endocrinos. Hay que conocer primero la información para poder elegir el producto. Si no se conoce, pues lamentablemente no puede ir a comprar ese tipo de cosmética. Pero cada vez hay más y es una de las cosas de las que más contentos estamos, ¿no? Porque es posible reducir a través de esa manera la exposición a determinados compuestos. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, ahora, como usuario, los parabenos, por ejemplo, ¿no? Que ahora es no hay nada, prácticamente todo sin parabenos, ¿no? Y uno dice, bueno, yo creo
por lo que he escuchado, que los parabenos no son buenos para mí, compro un producto sin parabenos, pero a veces las empresas hacen esa trampa de quitar el parabeno y poner otra cosa que igual en el futuro también será perjudicial, ¿no? A ver, el problema es que cada vez la legislación europea está exigiendo que los nuevos compuestos que se incorporan, especialmente si se producen en determinadas cantidades, que esa es la otra trampa, deban seguir una serie de ensayos que demuestren que no se van a comportar como disruptores endocrinos. Lamentablemente la legislación va muy lenta y muchas veces falla. Y esa es una trampa, pero también es verdad que cada vez hay más productos naturales que no se le añade nada. Los parabenes se utilizan fundamentalmente como preservantes. Sí, en conservantes. Y tampoco se trata de que uno tenga, son sumamente necesarios, porque tampoco se trata que algo se quede ahí para toda la vida. Claro, sino... un desodorante, si no te lo has acabado en 3 meses, tienes un problema, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, hay cosas, o por ejemplo, filtro ultravioleta en cremas de noche, que uno dice, y una crema de noche, ¿por qué se le pone un filtro ultravioleta? Claro. Es decir, que muchas cosas hay, en las composiciones no se sabe muy bien por qué están o cuál es la necesidad real, ¿no? Pero hay cosmética más saludable, no sé cómo llamarle, que cada vez se hacen pues con productos naturales y sin tener ese valor añadido, entre comillas, que hasta ahora hemos visto. Muy poco a poco, pero cada vez se van encontrando más. No se trata solo de entonces, como muy bien has comentado, parabenes, es decir, porque tampoco uno se puede aprender como una farmacopea, con palabras raras que a la gente les suena. Y los talatos, y eso cómo se escribe, o los parabenes, o el bifenol A. Se trata de comprar productos que sean lo más naturales posible, sin todos los colorantes, conservantes, perfumes, etcétera, etcétera, que llevan mucho de ello. O sea, el consejo general sería este. Entonces, para no meternos en nombres complicados, ¿no? Es decir, intentar siempre que la cosmética sea lo más natural posible, entendiendo por natural un producto que no lleva química de síntesis, ¿no? Colorantes, conservantes. Volver un poco, a ver, no es volver a nuestras abuelas, pero volver a recuperar un poco el sentido común que hemos perdido. Porque yo soy de pueblo y de chiquitita he visto cómo se reutilizaba el aceite que ya va quedando en hacer jabones y en hacer una cosmética natural, que eso se perdió, pero que se está empezando a recuperar, porque tampoco tiene que ser una cosa zafia o que estropee la piel, es decir, que ya cada vez sabemos más y se pueden hacer cosas que no sean perjudiciales a la larga. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de sello que simplifique la elección de los compradores? No sé, por decir algo, ecológico, Ecocert, ¿alguna cosa con la que los científicos se sientáis cómodos? A nosotros nos gusta mucho la Ecolaber, ¿no? Vale. El símbolo que es un poco europeo, que unifica, que no solamente para cosmética, sino que se puede encontrar en otros productos, ya sea textiles o ya sea incluso sillones, camas, colchones. Es decir, que se me está ocurriendo ahora mismo otras cosas, pero creo que aúna en ese sentido este tipo de productos. Ahí me pillas un poco, pero creo que esa, si tuviera que elegir una, elegiría esa. Vale. No, era sencillamente porque ya sabes que la gente al final necesita como mensajes muy claros, de mensajes, ¿no? claro. Sí, decir, oye, yo busco una etiqueta, esta, vale, ya está, ¿no? Porque si no, al final la gente se ve tan abrumada por la información que al final tiende a decir, bueno, ¿sabes qué? Me tengo que morir de algo y no conseguimos nada. Y con la ropa también me decías que también determinadas sustancias en la ropa pueden ser peligrosas. A ver, si es que la ropa, seguro que si uno mira una etiqueta se encuentra que ya el porcentaje de algodón es súper pequeño en lo que llevamos puesto. Vale. Casi todo es poliéster, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese poliéster es plástico. Vale. Si los poliéster, uno ve el símbolo en una botella de plástico y sabe perfectamente que es plástico, pero mucha de la hilatura que llevan hoy en día los tejidos es plástico, y aparte llevan pues sustancias repelentes, ¿no? Para que cuando a uno se le caiga
una gotita de aceite cuando está en el restaurante, no se queda la mancha y resbala. Pero además llevan sustancias para que la ropa no huela cuando uno suda. Es decir, que es todo ingeniería, que no es solamente un producto químico, sino uno puede encontrar muchísimas cosas, por supuesto, colorantes para el color que uno quiere. Es decir, que la ropa ahora mismo es toda una industria química importantísima que no se nos podría, a la mayoría de los mortales, ocurrir. Claro. Entonces el consejo también sería, igual como con los cosméticos, cuanto más natural mejor, es decir, algodón, lana. Sí, y sobre todo, como decía antes, sobre todo, y ya hay muchas industrias que están al tanto, sobre todo para niños. Vale. Si niños pequeñitos, ahí tenemos, porque si la exposición tiene que ser todavía mucho más cuidadosa y hay que intentar evitarla. Y uno se va a determinadas tiendas, que no voy a decir el nombre, y ya se encuentra las etiquetas de la ropa de niño sin tal, y probablemente no tienen ni la más remota idea de qué significan esas siglas, ni por qué esa ropita o ese jerselillo no lleva No sé qué. flame retardantes de la llama. Vale. Para que el niño no salga ardiendo si al padre o a la madre se le cae. Vale, o sea que no se quema enseguida, se quema al cabo de 50 años por otra cosa, ¿no? Bueno, no se le hace un agujerito en la ropa, pero no prende. Claro, vale, sí. Pero eso es lo que hay, pues los sillones donde nos sentamos, en los cines, en las discotecas, para que no haya fuego, pues igual va en la ropa. ¿Y la comida? La comida, pues la comida la comida es la principal vía de exposición a todos estos contaminantes. Si tuviéramos que establecer porcentaje, pues la comida hay que comer. Fundamentalmente, la receta que muchas veces nosotros damos cuando hacemos presentaciones o cuando nos preguntan es que hay que intentar comer ecológico. Vale. Si puedes, hay gente que dice que es caro. Yo considero que no gastamos dinero en otras cosas y no le damos prioridad a eso. Hay que comer fresco y olvidarse de lo procesado. Hay que comer de lo cercano, es decir, no obsesionarse con que te traigan el alimento de la otra parte del mundo, porque eso también supone una exposición a contaminantes de todo tipo y también de contaminantes, por supuesto, disruptores endocrinos. ¿Qué más? He dicho ecológico, fresco de proximidad. De proximidad, por supuesto a un precio justo, y comer de todo, pero poco. Vale. Así, porque reduces la exposición si hubiera contaminación en un alimento concreto, por ejemplo. Para empezar, y porque de esa manera también conseguiríamos tener un peso adecuado, que ese es otro de los problemas que estamos teniendo, y evitando exceso de grasa, evita la posibilidad de que muchos de estos que se bioacumulan no se acumulen, no tengan sitio donde acumularse. Eso te lo quería preguntar también. Quiero decir, claro, si son sustancias que se quedan en la grasa corporal, cuanta más grasa, más acumulación de sustancias. No solamente que se quedan, ¿no? Sino que se ingieren a través de la grasa, de las comidas grasas que comemos. Vale, ok. ¿Vale? Muy bien. Y ya para ir acabando, porque es que, claro, que te he dicho 15 minutos y llevamos un poco más. Bueno, no me lo he fijado. ¿Utensilios en la cocina y estas cosas que usamos también? Pues muchos de los utensilios hay que empezar a renovarlos. No se trata de entrar en la cocina y dejarla vacía, pero sí empezar a hacer un cambio de actitud. Vale. Y empezar el cambio de actitud es por empezar a quitar o a eliminar todo lo que sea plástico en la cocina. Todo lo que sea plástico o antiadherente. Y me dice la gente, no, eso no se puede. Sí se puede. Sí se puede si uno empieza a incorporar pues tupper de cristal, a volver a recuperar el plato de porcelana para calentar algo en el microondas, volver a seguir utilizando el cristal que lo hemos estado utilizando hasta hace 2 días, pero que de pronto pareció que era súper peligroso, porque si alguien le caía y se cortaba, se podía hacer sangre, y se veía ahí roja, y claro.
las sartenes, pues eso de que no se pega, lo antiadherente, pues empezar a eliminarlo. ¿Todos los tipos de antiadherente? A ver, los antiadherentes son perfluorados. Vale. Y Ok. los perfluorados son disruptores endocrinos. Y todo lo que es teflón, Gore-Tex y demás, todo eso son disruptores endocrinos confirmados, por supuesto, confirmados en estudios in vitro y en estudios en celular. Y ya cada vez hay más estudios epidemiológicos que donde se ven que poblaciones con mayores niveles de estos compuestos pues se asocian con problemas adversos en salud. Ujú, ujú. ¿Y la silicona? A ver, es una pregunta que me hace mucha gente y que nosotros solemos hablar de lo que producimos, de nuestros datos que producimos y publicamos en revistas científicas. No hemos hecho nada con silicona. Vale, ok. Pero mejor nada. Principio de precaución. Exacto. Sí. Claro, si no hay datos, principio de precaución, ¿no? Y ya está. Yo prefiero si hay que hacer un bizcocho o si hay que hacer una magdalena o si hay que hacer algo en el horno, pues hay un papel maravilloso y... Vale. Ok. Y por último, las botellas de agua, las sustancias del plástico de esa agua, esa botella. A ver, ahí tenemos nosotros estudios y algunas cosas publicadas de interés y preferiblemente el agua no consumirla de botella, Ujú. preferiblemente. En Granada no tiene ningún sentido beber agua de botella. Vale. Tenemos un agua del grifo maravillosa. A ver, el agua de botella tiene un problema y es que en el momento que no se reúnen todas las condiciones, pues cabe la posibilidad de que parte de los componentes de ese plástico pasen al agua o al líquido que contengan. Los plásticos se identifican por un triangulito con un número dentro, Sí. que van del 1 al 7, pero ese número lo que indica es el componente principal del plástico, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, el 1, que es el componente principal de la mayoría de las botellas de agua, de plástico que se utilizan para embotellar agua. Vale. Pues el componente principal es un tereftalato. Aparentemente no habrían problema. El problema es que ese es el componente principal, no es el único componente. Vale. Hay una serie de aditivos que se le añaden a ese plástico para darle color, flexibilidad, maleabilidad, etcétera, que el fabricante no está obligado a publicarlo por razón de patente. Vale. En esos aditivos puede ir perfectamente alguno o algunos componentes de lo que estamos hablando. Si esa botella se calienta o la dejas en un coche o se mete en un microondas o va desde el que se hace en la fábrica, en el camión de reparto hasta la tienda y en esa tienda la temperatura sube y baja, etcétera, pues la posibilidad de transferencia de parte de los componentes al líquido que contiene ocurre. Y es una vía de exposición a pequeñas concentraciones, que es una vía evitable. Ujú. Vale, o sea que también evitar el agua. Evitar el plástico. Perdona, el plástico. Y en El el agua momento de que uno plástico. dice plástico, pues incluye las botellas de agua. Las botellas de agua se pusieron de moda, ya todo el mundo tiene que ir con el agua porque hay que hidratarse, pero no se puede Sí. hidratar bebiendo de un grifo o teniendo una taza de porcelana encima de su mesa que llena del grifo. Bueno, aparte la gente se olvida de que la sed también sirve para indicarnos si tenemos que hidratarnos o no, ¿no? Muchas veces. Pero bueno. Pero es una manera de vender que... Sí, Bueno, sí, no sí. lo sé. Sí. Como científica, supongo que te sientes un poco desesperada con la legislación que hay hoy en día, ¿no? Triste y a veces frustrada y a veces incomprendida. Precisamente hoy volviendo de Europa, en el que estamos haciendo cosas importantes, es complicado entenderse, pero no solamente con los legisladores, también con compañeros de trabajo, porque no todos los científicos por ejemplo, en el área de disrupción endocrina estamos todos de acuerdo, pero en el área de toxicología, pues estamos, si no enfrentados, bueno, hablamos lenguajes diferentes y
a veces no lo entiendo porque la ciencia son datos y no hay que interpretarlos, es lo que son y son lo suficientemente abrumadores como para que ya no necesitemos más y empecemos a actuar. Para acabar, hemos hablado sobre todo del cáncer de mama, pero supongo que todas estas sustancias deben generar muchos otros problemas de salud, ¿no? Bueno, nosotros empezamos estudiando el cáncer de mama, pues somos un departamento de radiología, oncología, y era una cosa que veíamos y que vemos que es un problema importantísimo y cada vez más, pero no deja de ser un problema muy difícil de estudiar por las cosas que ya hemos comentado en la conversación. Pero hemos estudiado desde malformaciones urogenitales al nacimiento, cristorquidia y pospadia en varones. Hemos estudiado problemas de calidad seminal o de fertilidad en pareja. Estamos estudiando problemas de obesidad, que no solamente son debido a una alta ingesta o bajo ejercicio físico, sino también estas sustancias podrían estar contribuyendo al problema. Hemos estudiado problemas hormonales, ovario poliquístico, hemos estudiado, ahora estamos con endometriosis, es decir que los problemas son múltiples. A ver, las hormonas están implicadas en muchísimos eventos, entonces, bueno. Ahí hay un campo y enorme y muchas necesidades para que la gente y los legisladores se pongan las pilas, ¿no? Pero tenemos que trabajar todos, los legisladores tienen que oír, pero también es bueno que esto llegue a la población, que la gente esté informada, que nosotros sigamos trabajando, porque es la única manera de que hagamos algo. Tenemos que entre todos estar colaborando para que se tomen medidas, y no dejarlo todo en solo un punto del sistema, ¿no? Creo. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Marieta Fernández, muchísimas gracias. Un placer. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.